Miércoles 12 de diciembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña ya en estudios Guillermo Lasso, líder de Creo, ex candidato presidencial. Vamos a hablar sobre la elección del vicepresidente de la República por la Asamblea Nacional de un ciudadano independiente de Alianza País. También a segundo debate del Pleno, las reformas a la Ley de Comunicación y la respuesta del Ejecutivo a la observación de la Proforma 2019. Además nos acompañará Clever Chica, el presidente nacional de AER, el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, la supresión de la Supercom y de las sanciones administrativas contra los medios, las prácticas monopólicas en frecuencias de radio y televisión apadrinadas por el régimen correísta. Y también nos acompañará José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia de la República, con su réplica al comentario de Alfredo Pino Argote sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad con expertos de Naciones Unidas. Otto Sonnenholzner fue elegido vicepresidente de la República. La Asamblea Nacional, con 94 votos de 128 asambleístas presentes, cumplió ya el trámite y escogió al primero de la terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Hubo 9 ausentes, 24 votos en contra del correísmo. Votaron a favor Alianza País, Creo, PSC, Suma e Independientes. Si bien los votos para nombrar a Otto Sonnenholzner estaban asegurados, las conversaciones fueron hasta último minuto. El bloque morenista de Alianza País se reunió desde temprano con el candidato a puerta cerrada, cita en la que varios asambleístas reclamaron porque Sonnenholzner no es de Alianza País. Yo aplaudo que haya la línea de no solamente tomar en consideración a los miembros de nuestra organización política, sino que vayan los mejores ciudadanos de nuestro país. Fueron los correístas quienes se opusieron a los nombres propuestos en la terna. Que lo que debe regir a quien nos represente es una condición absoluta e íntegramente moral. La crítica del correísmo a la lista generó una inmediata reacción en los demás sectores del legislativo. Y quedará para los anales de la historia de que las personas que se convirtieron en contumaces violadores de la ley y de la honestidad tengan la audacia de balbucear sobre la legalidad, sobre la ética y sobre la moralidad. Y sin más discrepancias, la elección estaba definida. 94 legisladores apoyaron la elección de Otto Sonnenholzner, 27 del ala correísta y un independiente votaron en contra y 7 más se abstuvieron. Tras el trámite en la Asamblea, el nuevo funcionario llegó a las instalaciones de la vicepresidencia, en donde fue recibido por el personal. Ahora espera que el presidente Lenín Moreno le asigne sus nuevas funciones. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. La transición que vive la República de un régimen dictatorial y corrupto hacia la vigencia plena de los valores democráticos recibe un impulso importante con la designación de Otto Sonnenholzner como vicepresidente de la República por parte de la nueva mayoría que conforman el ala morenista de Alianza País, Creo, el PSC, la Bancada de Integración Nacional y Suma. En consecuencia, la ciudadanía espera que se superen los bloqueos del correísmo a la recuperación económica y al mandato de la consulta popular contra los corruptos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Temas que marcan las iniciativas de la nueva mayoría en la Asamblea Nacional son la renuncia de la vicepresidente María Alejandra Vicuña de Alianza País, el nombramiento de vicepresidente para Otto Sonnenholzner, ciudadano no adherente a Alianza País, el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación y la Proforma 2019 observada por la Asamblea. Guillermo Lasso, líder de Creo y ex candidato presidencial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. En primer lugar, nosotros no formamos parte de ninguna nueva mayoría en Asamblea Nacional. El hecho de haber votado por Otto Sonnenholzner como el nuevo vicepresidente de la República no nos quita nuestra condición de opositores a este gobierno,
que es el segundo gobierno de Alianza País después del correísmo, ahora bajo el morenismo. Votamos, o el bloque de Creo, votó por Otto Sonnenholdner porque es un joven ciudadano ecuatoriano capaz, inteligente, no vinculado al correísmo, y porque celebramos que jóvenes como él acepten incorporarse a la política ecuatoriana asumiendo las responsabilidades que él ha asumido. Por lo tanto, no hay no formamos parte de ninguna nueva mayoría, simplemente contribuimos con el voto de Creo a la gobernabilidad del Ecuador. Son los hechos los que hablan, y la técnica parlamentaria determina que hay nuevas mayorías en las votaciones que han habido en varios aspectos del país. El archivo del juicio político a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña fue decidido antes de que se le acepte la renuncia. La lucha contra la corrupción solo es caballo de batalla. Los diezmos cobrados por la ex vicepresidente no se investigarán ni sancionarán. Definitivamente que deben de ser investigados. Debe de continuar el juicio político y, más allá del juicio político, todos los procedimientos jurídicos que sean necesarios. Pero usted en su introducción habló de otro tema que es fundamental y que se está tramitando en Asamblea Nacional en este momento: la ley de comunicación. Cosa que yo le digo a los ecuatorianos debe de ser de gran preocupación para todos los ciudadanos. En este momento el gobierno es propietario del más grande holding de medios de comunicación en el Ecuador. Tiene canales de televisión, periódicos, revistas, y puede, a discreción de él, utilizarlo como lo hicieron en la campaña del 2017, donde llevaron a cabo un linchamiento mediático contra mí, el candidato opositor, a favor del candidato de gobierno. Por lo tanto, ese es un peligro que sigue existiendo en la democracia ecuatoriana. La tentación de que el gobierno utilice a su favor todos esos medios de comunicación. Y me preocupa porque el actual proyecto que se tramita en Asamblea no contempla ni el cómo ni el cuándo se venderán esos medios de comunicación. Hay que ponerle techo al plazo y definir claras condiciones para que sea un proceso público y transparente en el que participen todos los interesados y los ecuatorianos sepamos quiénes son, porque hay una trampa correísta que todavía no se ha logrado sortear. Una enmienda constitucional se requiere para reformar la Constitución y eliminar el impedimento de que el dueño de un medio de comunicación tenga otro tipo de negocios en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los extranjeros, y bienvenida la inversión extranjera, ellos pueden tener distintas actividades en el exterior y también ser dueños de medios de comunicación en Ecuador, lo cual pone en ventaja al extranjero por encima del ecuatoriano, más allá de la discrecionalidad del gobierno correísta de dar frecuencias a dedo a empresas extranjeras que a su vez tienen dos sistemas de televisión nacional en el Ecuador, lo cual está prohibido por la ley. Precisamente aquí hay dos problemas. El proyecto de reformas a la ley de comunicación va a ir al segundo debate, se descartó la derogatoria que propuso Creo, y tema pendiente son prácticas monopólicas y oligopólicas, especialmente de un grupo extranjero, aparte del Estado, que quiere acumular contra la ley expresa más de una cadena nacional de televisión. Pero ¿cuál sería la solución? En sus disposiciones transitorias, el proyecto de ley debe extinguir este abuso de Arcotel ordenado a dedo por el expresidente Correa como temporal, fuera de concurso y que se mantiene vigente todavía. El proyecto de ley ha pasado al Pleno para el primer debate. En Creo hemos trabajado ya un análisis de ese proyecto de ley con las sugerencias mínimas en aspectos como cuándo y cómo se venden los medios de comunicación, en aspectos como regular las irregularidades del correísmo al haber otorgado frecuencias
con discrecionalidad en perjuicio de ecuatorianos y a favor de un grupo extranjero de manera particular. Yo creo que todo eso tiene que ser corregido. No podemos permitir ni un monopolio del Estado ni un monopolio privado. Hay que jugar con reglas claras, transparentes, con la participación de todos los ecuatorianos. En enero próximo comienza un nuevo proceso electoral. Habrán miles de nuevos candidatos, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, concejales. Todavía existe la tentación, el riesgo de que lo que antes se llamaba Alvarado y que hoy se llama Michelena, trabajen con todos estos medios de comunicación a favor de los candidatos de su simpatía, los candidatos del gobierno o los candidatos aliados al partido de gobierno. Pero no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos seccionales. Existe la prohibición expresa del Código de la Democracia para que hagan publicidad y la hacen durante todo el año, mientras a los partidos se les prohíbe hacer publicidad. Es decir, que todavía existe el Estado candidato, en este caso con sus candidatos para alcaldes y prefectos. Estoy de acuerdo con usted, pero ese es un tema del Código de la Democracia. Hablando de la reforma constitucional también. De acuerdo, pero hablando de la ley de comunicación, el movimiento Creo presentará en el Pleno las observaciones, muchas de ellas que las estoy mencionando yo ahora, para evitar tanto el monopolio estatal, como usted lo señala, como un monopolio privado extranjero. Tenemos que ser sensatos. No puede existir una legislación que perjudique a los nacionales y favorezca a los extranjeros. Nacionales y extranjeros deben de participar en igualdad de condiciones y sobre todo un gobierno democrático, un gobierno republicano debe de tratar por igual a todos los ciudadanos y eliminar estos antipáticas preferencias a favor de nadie. Rezagos de la corrupción. Y la bancada de Creo ha venido insistiendo en una comisión internacional contra la impunidad de Naciones Unidas, como funciona desde hace 12 años con mucho éxito en Guatemala. Ese es un asunto de Estado, no solo es de la función ejecutiva, porque aparentemente se lo quiere presentar como si fuese solamente un problema del Ejecutivo. Alfredo, esto que usted señala fue una propuesta de campaña mía en el año 2017. Fue una propuesta de campaña que el candidato Moreno en ese momento la tomó también para sí y ofreció esa comisión internacional. Una vez que llega al gobierno, no convoca a esta comisión internacional. ¿Qué ha hecho el bloque de Creo en Asamblea? Presentar un proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional exhorte al presidente de la República a convocar esa comisión internacional de lucha contra la corrupción. No lo aprobaron. No obstante, el movimiento Creo va a presentar nuevamente y va a insistir en ese acuerdo de la Asamblea Nacional, porque como usted lo dice, es un tema de Estado. Pero no solo en ese campo, Alfredo. Necesitamos también asesoría internacional para seleccionar, calificar a más de 7.000 jueces de la función judicial, a cerca de 24 fiscales provinciales y un fiscal general. Tenemos que retirar de las manos de los políticos el Poder Judicial. El Poder Judicial debe de estar en manos de los ciudadanos en una república, que es lo que yo aspiro para el Ecuador. Debe de ser una función independiente, profesional, técnica y alejada de las garras de los políticos. Y precisamente eso se logra con una comisión internacional contra la impunidad como la que ha funcionado en Guatemala con las Naciones Unidas. Guillermo Lazo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Clever Chica, el presidente nacional de AER. Vamos a hablar sobre estas reformas a la ley de comunicación y las prácticas monopólicas condenadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Manténgase en nuestra sintonía. Clever Chica, presidente nacional de AER, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días.
Gracias por acompañarnos. La comisión aprobó ya el informe para segundo debate de las reformas a la ley de comunicación. Eliminan la Supercom, la figura del linchamiento mediático, mantienen el artículo sobre la prohibición de la concentración de frecuencias, pero eso último no se está respetando. ¿Qué se debería incluir a su juicio o cambiar en el proyecto para eliminar esas prácticas monopólicas, no solo la del Estado, las que se refería Guillermo Lasso, sino también las de un grupo extranjero al que nadie quiere tocar? Ya existe un trabajo, un análisis especial de la Contraloría General del Estado que lo tiene casualmente Arcotel, que es la dependencia que controla las frecuencias del Estado. Vamos a esperar qué resuelve, pero como usted conoce perfectamente bien, todo lo que recomienda la Contraloría es prácticamente una obligación a que el funcionario público le dé cumplimiento. Ahora, Contraloría detectó 5 irregularidades en el concurso de frecuencias y entre ellas hablaba de la concentración de frecuencias en 3 grupos específicos, liderados por el asambleísta Jorge Yunda, los empresarios Ángel González y Lenin Andrade. Y entonces lo que recomendó fue que hay que anular el concurso. Ahora, ¿por qué pagan ahí justos por pecadores? Es decir, hubo quienes concursaron cumpliendo los requisitos, pero por esos 3 grupos, ¿qué se hace para no afectar al resto o qué es lo que cabe ahí? Yo no diría así dando nombres, porque es la Contraloría la que debe... Bueno, Contraloría lo dio, nombres, apellidos y tal como yo los nombré. Pero de acuerdo a lo que yo conozco, por ejemplo, el señor Lenin Andrade no tiene ninguna frecuencia, digo. Es lo que yo conozco, me lo han indicado. Pero, insisto, eso tiene la facultad Arcotel para decidir, para resolver y definitivamente dar cumplimiento a lo que dice la Contraloría. Eso por un lado. Por otro lado, indudablemente esto de la Ley Orgánica de Comunicación, que dicho de paso, tiene 119 artículos y se han revisado, se han cambiado, el 60%, creo que hemos avanzado notablemente, pero en cuanto a las frecuencias, nosotros hemos venido buscando una reivindicación, porque en la anterior ley las frecuencias eran concedidas a los ciudadanos ecuatorianos por 10 años consecutivos y al vencer ese plazo automáticamente las frecuencias se renovaban para el mismo concesionario una vez que haya cumplido con las normativas. Pero con esta ley se nos quitó ese derecho y eso es lo que nosotros hemos perseguido hasta ahora como objetivo. Como usted lo acaba de decir, han pagado justos por pecadores, porque indudablemente tenemos todos los ecuatorianos y particularmente los que hacemos medios de comunicación objetar, y como hemos observado a la actual ley de comunicación y al concurso de frecuencia que fue definitivamente antitécnico, demagógico y con dedicatorias. Pero claro, entonces por eso es que ahora lo que recomiendan y la disposición de hecho fue que hay que anular el concurso de frecuencias, pero cuidado que con eso pretenden hacer como que están tomando mano dura contra los grupos monopólicos que observa Contraloría, pero se los sigue beneficiando por otro lado. Por ejemplo, al empresario extranjero Ángel González, que le entregan por fuera del concurso una frecuencia antes, una frecuencia temporal, pero entonces anulan el concurso, pero no van a tocar esas irregularidades. Indudablemente son irregularidades. Esto es una pequeña contradicción, ¿no? Nosotros llamamos a la inversión extranjera. Esto debe estar regulado. Yo recuerdo que un inversionista extranjero hasta el 49%, el 51% para los ecuatorianos, por ejemplo. Pero ahora le toca a Arcotel a regular esto. Le toca también al reglamento que tenga la nueva ley o la ley reformada ya. Hay que hacer un reglamento donde precisamente estén los representantes de los medios de comunicación y los gremios. En este caso particular, hay un gremio de la Asociación de Canales de Televisión que hasta ahora lo veo, hasta ahora veo sus dirigentes. De manera que en el reglamento nosotros los concesionarios y los gremios, que dicho de paso, ahora en esta nueva ley o esta ley reformada, vamos a tener participación, las escuelas de comunicación con voz y voto y
los gremios vamos a tener presencia con voz. Creo que es un avance, pero definitivamente nosotros desde AER Nacional indudablemente que no vamos jamás a respaldar un acaparamiento y un monopolio, o los monopolios, porque indudablemente, permítame, sí, compañera Espín, decir, hay una ley pues de antimonopolio. Hay una superintendencia de poder de mercado. Es la llamada pues también a observar, a analizar y a resolver. Y no solo eso, también consta la prohibición en la ley de comunicación. Lo que pasa es que siempre buscan las trampas para permitir que esas irregularidades se den y en otras prefieren ver para el otro lado. Pero por eso mismo se creó, esto no es nuevo, por cierto, ya hubo antes un informe de Contraloría que fue ordenada una auditoría por el propio expresidente Correa, pero sobre eso se detectaron las irregularidades, incluso indicios de responsabilidad penal, porque recordemos que las frecuencias del Estado son de todos, especulado el mal uso de los recursos del Estado, que por cierto no prescribe. Pero por todo esto es que dijeron, bueno, un nuevo concurso. La idea de este concurso era democratizar el espectro radioeléctrico, que es de todo, y no de esos tres grupos ni de los amigos del poder. Y sobre esto, escuchemos lo que dijo la asambleísta Janine Cruz de la Comisión de Derechos Colectivos. Quiero señalar que en la disposición general octava se establece la prohibición de la renovación automática de frecuencias para medios privados y la renovación se hará mediante un concurso respectivo. La Constitución es clara en el artículo 17. Se tiene que someter a concursos legítimos y transparentes y el informe de Contraloría es contundente. Se tiene que dejar sin efecto este concurso. Lamentablemente en el pasado se otorgaba a los amigos del gobierno estas frecuencias y en este caso especial pues hemos puesto el ejemplo de Fantasma. Esto tiene que reverse, esto tiene que sancionarse y no se tiene que dar la posibilidad de beneficiar a los amigos del gobierno. El asambleísta dice que tiene que reverse, que tiene que sancionarse. ¿Cuál es la posición de AER sobre ese caso? Al respecto, con el debido respeto a la legisladora, hay tres casos, hay tres factores que hacen uno. El primero es el informe especial de la Contraloría, que tiene que ver casualmente con este concurso fallido. Segundo, las frecuencias que están desde el año 2014 con una regulación, simplemente estamos en el limbo y que somos los verdaderos concesionarios. Somos más de 400 concesionarios que no tenemos las concesiones hace 2 años, lo tenemos 20, 30, 40, 50, 80 años. En Riobamba hay la radio más antigua, la radio Prado. Entonces, ese es el otro factor. Y el tercer factor es casualmente la ley. De manera que nosotros tenemos que dividir y tenemos que ser claros. Respetamos, vamos a respetar y respaldar todo lo que ha hecho la Contraloría General del Estado. Es más, podemos hacerle el seguimiento porque nosotros, todos los radiodifusores que fuimos afectados, insisto, con nuestras frecuencias que no se nos ha otorgado hace 6 años, entonces ahora nos toca también supervisar. ¿Por qué no? No decidimos nosotros en la frecuencia, deciden las dependencias, Arcotel, Cordicón, la misma Contraloría y encima la del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces son estos entes, estas dependencias llamadas a regularizar, llamadas a que no haya la concentración, de tal manera que llamamos al cumplimiento de sus funciones. Es la posición de AER con su presidente nacional, Clever Chica, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30. Vamos a una pausa. Al regresar está José Augusto, el secretario general de la Presidencia de la República, con su réplica al comentario de Contacto Directo acerca de la decisión presidencial sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad. En pocos minutos regresamos con eso. No se vayan. José Augusto, secretario general de la Presidencia de la República, ha solicitado la réplica a mi comentario sobre lo que dijo el presidente Lenín Moreno en la rueda de prensa con AER el 6 de diciembre. Veamos. Con respecto a la colaboración internacional, ya la tenemos. Ya firmamos un compromiso. Yo hablé con Antonio Guterres, que es un buen amigo, que es el secretario general de la ONU, y él me manifestó que van a colaborar con nosotros.
con este organismo que se llama la ONDU, creo, y que trata temas de drogas y temas de delitos, y que también se dedica a la corrupción. Nosotros imitar un mecanismo, un sistema como el que ha hecho Guatemala no lo vamos a hacer, porque para eso está precisamente el estudio de las condiciones y de las acciones que se llevan a cabo en otros sitios, las experiencias de otros sitios. Nosotros creemos que allí ha faltado intervención de personas y de organismos que tratan la corrupción a nivel nacional, primero. Y en segundo lugar, que se ha dejado de lado la necesidad de mejorar la gobernabilidad. José Augusto, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Le agradezco por esta oportunidad de hacer ciertas precisiones. Más que réplica, yo quiero hacer precisiones reafirmando lo que manifestó el presidente Moreno en días pasados ante medios de comunicación. ¿Cuál es el contexto de la cooperación de Naciones Unidas que nosotros tenemos al momento? Estamos diseñando, y en los próximos días se va a hacer el lanzamiento de un proceso denominado Ecuador 2030, que es un proceso en el marco del cual se quiere construir el Ecuador del futuro. Creemos que hay que resolver los problemas actuales, pero a veces sentimos que la coyuntura nos aplasta y lo que queremos es proyectar el país más allá de los plazos políticos. El Ecuador 2030, y parecería mentira si uno descompone las palabras, las letras de nuestro nombre de país, Ecuador es acuerdo, queremos lanzarlo en los próximos días como una construcción colectiva y vamos a hacerlo inicialmente en 4 ejes: economía, seguridad, corrupción y desarrollo. En ese contexto tenemos una cooperación técnica de Naciones Unidas para identificar mejores prácticas, expertos, de tal manera que este proceso ciudadano, participativo, tenga el mejor éxito. Cabe señalar que yo tuve la oportunidad de trabajar durante 15 años en Naciones Unidas, sé cuáles son sus atribuciones y por ello cuál es la gran diferencia con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Aquí precisamente al respecto, como se trata de precisiones, yo quiero reproducir solamente el pequeño fragmento que me refiero a la experiencia de Guatemala, la cual el presidente señala que no la debemos seguir. Bueno, hablaremos después. Primero veamos esta referencia. El problema de esta comisión reside en que ha llevado a cabo una investigación que involucra al actual presidente de Guatemala con hechos de corrupción y este ha cometido la desfachatez de querer suprimir esa comisión. Lo que no puede, porque un proyecto de reinstitucionalización como ese y el de una cirugía mayor contra la corrupción compromete al Estado. Su réplica al respecto, porque nos referimos concretamente a eso. O sea, hay cooperación con Naciones Unidas, que está bien que se haga, pero respecto a la Comisión Antiimpunidad es otra cosa, porque sí trabaja con las instancias judiciales de Guatemala. Doctor Pinargote, guardando el respeto hacia la soberanía de los países, el caso de Guatemala es totalmente distinto. ¿Por qué se creó en Guatemala esa comisión en el año 2007? Porque el gobierno de Guatemala determinó que habían grupos criminales que habían infiltrado la administración pública y por lo tanto tenían que recurrir a esa instancia. No es el caso ecuatoriano, aquí existe la determinación para el combate de la corrupción y los casos son concretos. Nosotros tenemos preceptos constitucionales, el artículo 3 y el artículo 83, que hablan de la garantía y la obligación del combate a la corrupción y en esa línea estamos. Con la firmeza del presidente Moreno y sobre todo respetando las distintas funciones del Estado. Por lo tanto, aquí se ha dado muestra de combate a la corrupción, respetamos el proceso de Guatemala, pero no es el mismo caso. Por lo tanto, no podemos comparar dos situaciones que son totalmente distintas. Pero usted podría comparar el hecho de que están empoderados la corrupción del Estado. Se demostró y lo dijo el fiscal, de que el crimen organizado había cooptado el Estado, la Contraloría, los órganos de control, la Fiscalía, precisamente para cometer todos estos crímenes. Y ahora, acerca de la aceptación de la comisión,
internacional de expertos por la sociedad guatemalteca, que en verdad tuvo otros problemas, pero nosotros también tenemos problemas de corrupción básicamente. La fiscal general de Guatemala lo describe así, cómo funcionó allá o cómo funciona la Comisión Anticorrupción. Veamos. La Comisión Internacional goza de mucho respeto y credibilidad en el país, y yo como fiscal general, sabiendo que es un mecanismo que Naciones Unidas nos ha proporcionado a solicitud del Estado guatemalteco, sin duda he utilizado ese acompañamiento, y de hecho con el comisionado Iván Velázquez creo que hacemos un gran equipo con los fiscales del Ministerio Público y con los investigadores de nacionalidad extranjera que integran la comisión. Gestionamos los casos que de acuerdo al mandato puede llevar la comisión, que no son todos, sino están claramente establecidos, y los trabajamos de manera conjunta y creo que ha sido un éxito para el país. El asunto con el Ecuador no está en firme ni siquiera la sentencia contra Odebrecht, en el caso de Odebrecht contra Glass, tampoco el enjuiciamiento contra el presidente Correa, tampoco contra el excontralor, tampoco contra el exministro Mosquera. Entonces tenemos un problema, necesitamos un reforzamiento de la justicia, de los fiscales. El fiscal que vio el caso de Odebrecht tuvo que salir huyendo de la fiscalía, la fiscal Diana Salazar, lo mismo el fiscal Pérez. Entonces ese es un problema que no lo soluciona solamente el hecho de que el presidente sea un hombre honesto, que quiera luchar contra la corrupción, que también lo sean los asambleístas o el vicepresidente. Se necesita un refuerzo de expertos internacionales. Esa sería la idea. Y doctor Pinargote, como lo había manifestado, aquí hay una decisión por parte del Ejecutivo en el combate a la corrupción y hemos dado pruebas fehacientes al respecto. Las demás instituciones y funciones del Estado están actuando. Creemos que la mayor antídoto contra el combate a la corrupción es la acción ciudadana, y por eso nosotros estamos fomentando que exista. En el momento oportuno habrán los refuerzos que se necesiten, pero hoy existe por parte del Ejecutivo decisión, ejemplo, para combatir la corrupción, y lo estamos haciendo a tal punto que el proceso de diálogo que el presidente Moreno piensa convocar en los próximos días, uno de los ejes principales será el combate a la corrupción. Este es un proceso que será ejecutado a nivel descentralizado por parte de universidades. Precisamente eso se quiere apoyar por parte de la Asamblea. Por ejemplo, la Asamblea Nacional el mismo día 6 de diciembre resolvió actuar con una resolución. Veamos. Y hay ejemplos positivos en este sentido. En Guatemala y en otros países, pero me refiero a Guatemala, se ha constituido la comisión que se denomina CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que ha cumplido un extraordinario trabajo y que lamentablemente, porque hay que lamentar aquello, tiene a un expresidente y a una exvicepresidente sometida a la ley y en la cárcel. Altos funcionarios de la presidencia de este gobierno y el propio presidente de la República han señalado que ya han hecho contactos con la ONU, que ya se va a constituir esta comisión. ¿Qué mejor entonces que la Asamblea tomemos una decisión y le solicitemos al señor presidente de la República que se constituya esta comisión en el Ecuador? ¿Tiene apoyo la moción? Señora secretaria, por favor, tomar votación. 97 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por el señor asambleísta Fernando Callejas. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados. Gracias. 92 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Fernando Callejas. ¿Estaría dispuesto el gobierno a reconsiderar su posición sobre este tema? El gobierno tiene una posición firme respecto al combate de la corrupción. El presidente Moreno es un presidente de diálogo. Si el consenso de la sociedad es recurrir a cooperación internacional de Naciones Unidas, no solo para combatir la corrupción, el delito, la droga, lo haremos. Nosotros somos un gobierno firme, pero creemos que las instancias nacionales pueden, en primera instancia, combatir
este mal nacional que es la corrupción. Por lo tanto, no hay ninguna oposición del presidente Moreno al respecto. Simplemente que actúen las instancias nacionales. Nosotros tenemos la mejor cooperación con Naciones Unidas. Lo estamos haciendo en el proceso de diálogo nacional. Lo estamos haciendo con las auditorías a los proyectos petroleros. Por lo tanto, este gobierno está abierto siempre a la cooperación internacional. José Augusto, secretario general de la Presidencia de la República, ha ejercido su derecho a la réplica. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.